Cuando revisamos la manera en la cual el Partido Nacional Socialista, o sea, los nazis, se tomaron el poder de Alemania poco antes de la Segunda Guerra Mundial, muy en general, uno de los argumentos que utilizaron para llegar al poder fue de que todo el caos y que todo el sufrimiento que había en Europa por la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias fueron culpa del pueblo judío. Y con este ideal y con muchos más, muchas personas tanto en Alemania como en distintos lugares de Europa se unieron a esas ideas y eso llevó primeramente a la segregación y a la discriminación del pueblo judío como al posterior episodio trágico del Holocausto. Y la razón por la cual tanta gente sintió afinidad o se unió a esos ideales es porque eran verdad. Pero ojo, este no es un episodio que tiene que ver con antisemitismo, ni tampoco con antisionismo, ni tampoco para menospreciar el dolor que sufrieron las personas que estuvieron durante esa época viviendo esas consecuencias. Simplemente lo digo porque hay una explicación metafísica detrás de por qué esta razón era verdadera. Si a ti te interesa saber cuál era, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 317, momento en que se publica este episodio es el día sábado 6 de agosto del año 2022. Y para el momento en que se está publicando esto, alcanzamos a estar en un poquito del día 9 de Av. Este día, que es el día más poderoso del año, tiene bastantes tintes trágicos para la historia del pueblo judío. Por ejemplo, el día 9 de Av se firmó ese decreto de expulsión de los judíos en la época de la Inquisición española. A su vez, en la época de la Segunda Guerra Mundial, también en un día 9 de Av fue que se firmó el decreto de exterminio del pueblo judío. O sea que este día, con estas dos experiencias y muchas más que han pasado en la historia que no valdría la pena contar en este momento, ha sido un día bastante duro, porque ha traído juicios muy fuertes, pero no porque el día sea negativo, sino porque como es tan poderoso, cualquier juicio que se decrete, pues viene con el doble de poder. Así que cualquier recompensa que la persona merezca, pues vendrá con todo el poder, ni siquiera con el doble, con 10 o 100 veces más del poder que normalmente tiene. Y esto lo digo porque al principio dijimos que cuando los nazis decían que los judíos tenían la culpa de todo el caos y sufrimiento que había sufrido el mundo durante la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, era culpa de los judíos. Y también dije que era verdad, por eso es que mucha gente se alineó con esas ideas, y es porque era cierto. Ahora, primero he de aclarar algunas cosas que tienen que ver con que no es en sí los judíos, sino que se refiere a que los culpables en realidad eran el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, más allá de que sea algo físicamente, se refiere a un tipo de alma de una persona que le interesa la espiritualidad, porque tiene mayor cantidad de ruach, o sea, el nivel de alma que traducimos normalmente como espíritu, encarnada en su cuerpo más que los demás y por lo mismo tiene una situación de evolución más privilegiada que el resto de las personas. Ahora, esa situación privilegiada no es para que se distinga y empiece a alardear, sino para que entienda que tiene una responsabilidad mayor en el mundo y esa responsabilidad es que exista paz en la tierra. Obviamente que en la época de los nazis estábamos hablando de una época en la que los únicos que tenían el conocimiento para lograr este crecimiento espiritual de que ese ruach siguiera precipitándose cada vez más dentro de una persona era el pueblo judío, porque ellos históricamente están anclados con este conocimiento que llamamos cábala. Sin embargo, hoy en día, porque como este conocimiento ya está abierto, por ejemplo, si has escuchado este podcast en varios episodios, te has dado cuenta que está gratuito y que lo puedes aplicar sin ningún problema. En la época de los nazis, este era un conocimiento oculto y que no se le daba a cualquier persona. Entonces, como los judíos de cierta forma sí tenían acceso a este conocimiento, se podría decir que ellos sí eran únicamente el pueblo de Israel en ese entonces. Así que cuando hay caos extremo en el mundo, cuando hay guerras, cuando hay sufrimientos, es primordialmente responsabilidad de los tenedores de Ruach, o sea, de las personas que tienen
mayor espiritualidad en el mundo. Entonces, si tú eres espiritual, porque si no, no estarías en un podcast como este, escuchando un episodio como este, así que seguramente lo eres, por lo mismo serías un alma de Israel. Si hoy en día tú, siendo alma de Israel, ves que alrededor del mundo hay algún tipo de caos, algún tipo de guerra, significa que no estás haciendo tu trabajo bien. Y de hecho, eso fue lo que hablamos en el episodio 306, de que si tú eres espiritual y hay guerra en el mundo, entonces es tu culpa. Donde explico este pedazo en mayor detalle por si quieres ir a escuchar el episodio. Y si bien yo en este momento podría mandarte a escuchar el episodio para que entiendas por qué los nazis tenían razón, pues no es la idea de sacar este episodio, porque para eso pues más bien dejaba ese episodio y ya. Pero bueno, pasemos a la parte de los nazis. Ellos empezaron a vender unas ideas muy locas, algunas tenían sentido, otras quizá no tanto, pero lograron que mucha gente los siguiera, y estamos hablando de un momento en el mundo donde precisamente en la Europa occidental era donde se encontraban los mayores pensadores. Entonces hubo bastantes pensadores científicos prodigiosos que se unieron a esas ideas, porque es que es muy difícil vender una mentira. Y cuando uno quiere vender una mentira, si uno quiere ser efectivo, tiene que mezclarlo con la verdad. Estuve mirando gente que en YouTube, canales de YouTube que se encargan de analizar la forma en la cual los estafadores de Internet empiezan a vender sus cursos y vender su contenido y demás. Una cosa en común que tenían todos estos estafadores es que ellos decían cosas que eran muy fuertes y muy locas, pero después la mezclaban con cosas que eran lógicas de sentido común, que nadie podía oponerse, porque es que eran lógicas. Es como decir que el agua moja, algo así. O sea, tú no te podrías oponer a esa verdad. Y como te mezclan esas ideas locas de ellos con estas cosas que tienen sentido, hacen que las personas perciban de que esta persona no está loca, sino que es muy radical en ciertas cosas, pero eso como que te gusta. Y esto hicieron los nazis. Porque como te digo, si vas a vender una mentira, no vas a tener éxito, porque la gente se da cuenta. Si tú quieres vender una mentira, tienes que mezclarla con algo de verdad para que tengas éxito. Ahora, es mucho más fácil vender algo que es verdad. O sea, si yo te digo que el agua hidrata, tú vas a estar de acuerdo conmigo. Y si tienes sed en ese momento, pues es muy fácil venderte el agua. Entonces, imagínate una Europa que venía golpeada, que venía con deuda, devastada, mejor dicho, con la moral muy en el piso, y que llegue alguien diciendo un argumento que es cierto, que los judíos, después de la explicación que te di al principio, lo entiendes mejor que al principio del episodio, pero que los judíos tenían la culpa de todo ese caos y ese sufrimiento. Pues mucha gente se alineó con eso porque, aunque no lo entendiera, sabía que le estaban diciendo la verdad, ya que es muy fácil vender algo que es cierto, aunque la gente nunca lo haya escuchado, aunque la gente no lo entendiera. Y eso es lo que pasa generalmente cuando las personas estudian Kabbalah, que llegan a los conocimientos, llegan a una clase o escuchan cualquier cosa que tenga que ver con Kabbalah y dicen, sí, esto es cierto. O sea, todas esas cosas que yo había venido pensando en mi vida, como esas corazonadas que tenía, me lo acaban de confirmar. Porque es que la Kabbalah se le llama Hokmah Aemet, o sea, conocimiento verdadero. Así que si alguna vez escuchaste Kabbalah y sentiste, oiga, esto tiene sentido, esto confirma las cosas que he venido pensando, sintiendo, intuyendo, es por eso, porque es verdad, y por eso es fácil que las personas se enamoren con este tipo de conocimientos espirituales. Así que cuando alguien dice algo que es verdad, así sea solamente su esencia y no las palabras en sí, pero su esencia es verdadera, la gente lo va a aceptar. Y por eso en esa época muchas personas se alinearon con las ideas de segregar, discriminar y exterminar a los judíos, entendiendo que en ese momento los judíos eran únicamente el pueblo de Israel. En ese momento. Hoy en día, cualquier persona, sea judía o no sea judía, viva en Oriente o en Occidente, en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, en cualquier parte del mundo, puede ser un alma de Israel. Aun si nunca antes había escuchado Cábala o si nunca antes había sabido nada sobre las doctrinas del judaísmo. Y parte de que una persona espiritual como tú o como yo asumamos nuestra responsabilidad de llevarle la paz al mundo, se trata de tener tolerancia. Se trata de no tener odio gratuito, sinat hinam, que realmente esto fue lo que hizo que el segundo templo de Jerusalén se destruyera. Las personas dentro de Jerusalén tenían odio gratuito, se odiaban unos a los otros y había mucha intolerancia. Y esa misma intolerancia fue lo que provocó la destrucción de ese segundo templo. O sea que nosotros, que somos espirituales, que tenemos una responsabilidad mayor, ni nuestros actos, ni nuestras palabras, pero mucho menos y en especial nuestros pensamientos, esos no pueden ser usados de ninguna manera para generar intolerancia, para hacerle daño a los demás.
porque esos son los que tienen mayor consecuencia. Así que si tú estás utilizando tus pensamientos en este momento para algo malo, por ejemplo, no sé, que tienes un problema con alguien y empiezas a imaginarte cómo sería la pelea verbal o física con esa persona, solo esos pensamientos, así nunca te agarres ni discutas con esa persona, solo esos pensamientos ya están generando caos en el mundo. Se pueden manifestar cerca, en tu entorno o en cualquier otra parte del mundo. Entonces lo que está pasando ahorita entre Rusia y Ucrania es porque muchas personas del pueblo de Israel están utilizando mal sus pensamientos y eso provoca esa guerra. Se manifiesta en el mundo de esa manera. Entonces, así te caiga mal esa persona, eso no te da derecho a tratarlo con menor dignidad de la que merece. Tu trabajo parte de tu trabajo para llevar paz es ser tolerante con las personas, en especial con aquellos que no tienen tu nivel de evolución. Porque si tú eres espiritual y tienes esta responsabilidad, las demás personas que no lo son están bajo tu responsabilidad. Y si volvemos a esta parte del odio gratuito, el Talmud nos dice que cuando los romanos destruyeron Jerusalén y mataron a la mayor parte del pueblo de Jerusalén, a muchos hebreos, el cuchillo que mataba a la gente era Roma, pero la mano que movía el cuchillo era hebrea. Y lo que el Zohar nos explica al respecto es que los ejecutores del juicio eran los romanos, o sea, los instrumentos para llevar ese juicio severo que iba a caer sobre el pueblo hebreo y sobre Jerusalén eran los romanos. Pero así como pudieron ser los romanos, también pudieron ser los otros pueblos que estaban alrededor de Jerusalén. O sea, o era Roma o era cualquiera, pero eso iba a caer en ese momento y en ese día le iba a pasar eso al templo y le iba a pasar eso a esas personas que estaban en Jerusalén. Sin embargo, el juicio que había sido decretado por Jerusalén era lo que movía el cuchillo. Roma, los ejecutores del juicio eran el cuchillo, pero el juicio que se habían ganado los hebreos era lo que movía ese cuchillo. Quiero mencionar esto combinado con lo de los nazis porque es bastante curioso que si miramos en porciones de la Torá muy anteriores, por ejemplo, en una en la cual el pueblo de Israel se llega donde los reyes de Edom y les dicen que, hey, por favor, déjanos pasar porque vamos a ir a la tierra prometida, la tierra de nuestro padre, que es tu hermano, porque como el pueblo de Edom eran los descendientes de Esab y Esab era el hermano de Israel, o sea, el hermano de Jacob, pues los hijos del pueblo de Israel o las personas del pueblo de Israel eran prácticamente pueblos hermanos de Edom. Edom traduce rojo y también hace representación a los mundos del caos. Y posteriormente este pueblo de Edom es el que se transforma en Roma. ¿Y Roma cuál es el color representativo? El rojo. Yéndonos miles de años después, al punto de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era el color representativo de los nazis? El rojo. Entonces, solo quería mencionar ese dato porque me parecía muy curioso que precisamente un rojo fuerte es el que ejecute un juicio tan severo sobre el pueblo de Israel. Simplemente quería traer esta reflexión con las personas, de verdad, como lo dije en un principio, no pretendo ofender la memoria de nadie ni tampoco menospreciar el sufrimiento que haya tenido cualquier persona que haya sido víctima de lo que haya pasado en esa época con lo del holocausto o con la discriminación hacia el pueblo judío, para nada. O sea, yo no tengo nada en contra del pueblo judío, más allá de agradecimiento porque ellos fueron los que protegieron durante miles de años este conocimiento que hoy en día podemos tener y podemos utilizar para crecer y crecer cada vez más. Entonces, repito, no era un episodio para menospreciar, ni tampoco era antisionista, ni antijudío, ni nada por el estilo. Es simplemente el recordatorio para todas las personas que sean espirituales de que tenemos una gran responsabilidad en este mundo y es traer la paz. Y todo empieza por cómo utilizamos nuestros pensamientos. Entonces cuidemos mucho nuestros pensamientos, no los gastemos de forma tonta, no los usemos para hacerle daño a las demás personas, porque eso está generando caos y guerra en este mundo. Y si todavía hay caos y guerra en este mundo, es nuestra culpa. Entonces, si suponiésemos que esta labor que nosotros hacemos somos como gerentes de una empresa que es el mundo, si en este momento los accionistas del mundo nos pidieran el reporte financiero de cómo está desempeñándose el mundo, creo que nos rajaríamos, creo que nos iría bastante mal en la calificación. Entonces, para que no nos vuelva a caer un juicio severo, como el que le pasó al pueblo hebreo que se destruyó su templo y que murieron muchos hebreos, o como el que le pasó al pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, que perdieron sus posesiones y que también murieron muchísimos de ellos, pues hagamos nuestro trabajo, traigámosle paz al mundo. Por otro lado, también hay que reconocer que cuando se destruyó el templo o cuando pasó esto de la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, el pueblo de Israel salió beneficiado. ¿Por qué? Porque en la época del pueblo hebreo, la destrucción del segundo templo
significó una evolución cuántica a nivel espiritual para la gente, donde ya pasamos de una época de sacrificios y de acción física a una época de liturgia y donde el trabajo espiritual se hacía por la palabra. Obviamente hoy en día ya evolucionamos eso y estamos en un momento de la historia en la cual nuestro trabajo espiritual se hace por el pensamiento, y por eso te digo que le pongas mucho cuidado a tu pensamiento. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel después de la Segunda Guerra Mundial? Que surgió el Estado de Israel. Surgió el Estado de Israel de nuevo y hoy en día podemos ir a Israel. Entonces, detrás de cualquier destrucción que haya en tu vida, sobre todo si hoy 9 de Av, que es un día tan poderoso y que puede ser un día muy constructivo y lleno de muchísima recompensa, como también puede ser un día muy destructivo, que sepas que si se destruye algo, lo que viene después es muchísimo mejor. O sea, es como un salto cuántico que te está dando la vida, pero por la falta de conciencia o por lo que sea, no lo pudiste dar desde la armonía, sino que te tocó darlo desde la destrucción. Obviamente duele, pero cuando pase el tiempo y lo mires en perspectiva o en retrospectiva mejor, te vas a dar cuenta que fue lo mejor que te pudo haber pasado. Y eso es todo el episodio de lo que quería compartir. Ya para irnos quiero decirte 3 cosas muy rápidas. La primera es que si deseas que otras personas entiendan estas razones que acabas de escuchar y que puedan aprender de estas cosas, te invito a compartir este episodio con esas personas, con los que tú consideres que esta información les puede servir bastante. Lo segundo es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que están haciendo su trabajo de llevarle paz al mundo, y si tú sientes el llamado para hacerlo o ya lo estás haciendo, este es el lugar para ti. Para ser parte de la comunidad, te invito a revisar en la descripción de este episodio. Vas a encontrar 2 enlaces. Uno hacia un canal de Telegram, otro hacia un grupo de WhatsApp. En ambos estamos forjando la comunidad. Te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. Si por alguna razón decides no unirte, es totalmente respetable. No significa que estés generando caos ni nada. Al contrario, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero de verdad haberte aportado algo muy valioso. Y no me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que le lleves paz al mundo. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.